Forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 26 minutos. Al gobierno le queda poco tiempo para poder establecer o confirmar su imagen de cara a una posible reelección. En 10 meses estaremos nuevamente, si no lo había tomado en cuenta, en las urnas para elegir a un presidente o reelegir al actual, dependiendo de cómo se den las cosas en el camino. Para hablar de comunicación política y de gobierno, hemos invitado hoy a Pamela León, quien ya se encuentra en los estudios centrales de Radio City. Pamela, buenos días y bienvenida. Buenos días con todos. Buenos días en Así Amaneció y a toda la audiencia que nos está escuchando. Pamela, ¿cuál es el desafío principal que tiene el gobierno de Daniel Noboa Sin de cara a proteger la popularidad que ha alcanzado y enfrentar a sus opositores políticos? Sostener las válvulas que de alguna manera está tratando de estirar. Por ejemplo, en este momento el gobierno tiene algunos instrumentos de comunicación política, que es el estado de guerra, sin lugar a dudas. El estado de guerra permite generar una narrativa que colinda con esas necesidades de primer metro cuadrado de la ciudadanía, que es en efecto el tema de la seguridad. Lo otro es la consulta popular. Ese es un instrumento que en este momento se transforma ineludiblemente en un espacio de cumplimiento. Es decir, ya se subió el IVA, ya existe, por ejemplo, el Plan Fénix, más allá de lo que pudiéramos pensar sobre eso o no, y en esta ocasión hay una tercera herramienta que debería legitimar el cumplimiento del presidente, y eso es algo que tienen que sostener. Y lo último, la reconexión de la cual habló el ministro Luque y la compra de energía a Colombia. Si ustedes se dan cuenta, estos tres instrumentos responden a temas de carácter coyuntural, pero que también generan narrativas de tensión y de distensión. Entonces, esa tensión-distensión con la que juega el gobierno es la que tiene que tratar de sostener, porque la estructuralidad parece que todavía no es un buen huésped en la casa. Ahora, esos problemas coyunturales que regularmente afectan de forma directa a la decisión de un electorado o que van marcando una postura en función de un nuevo espacio electoral, podrían también ser la papa caliente y la complicación. ¿Cree usted que el gobierno tiene elementos, y me refiero a figuras, a gente dentro de su equipo que pueda resolver estos problemas que a todas luces son muy complicados? El gobierno se ha caracterizado por hacer dos cosas bien. Utilizar bien lo que decimos en comunicación política, los fusibles de la comunicación. Esos fusibles son los ministros. El gobierno, por ejemplo, y cuando digo gobierno me refiero a su primera persona, que es el presidente Daniel Noboa, no se encarga de ocupar todos los espacios de discusión gubernamental. Y eso es estratégico porque ocuparlos todos también es acaparar todas las crisis. En este momento, por ejemplo, uno de los actores formales de la comunicación de gobierno también es el ministro Luque. La Fiscalía genera cierto aval de cumplimiento con esa corrupción escalada y estructural dentro del gobierno central. Por ejemplo, vemos cómo la Asamblea también es un actor importante, sobre todo ahora porque se habla de la primera minoría, posible primera minoría, y estos actores empiezan a contrarrestar, o mejor dicho, a reemplazar la voz del presidente en situaciones de crisis, para no quemarlo. Son las 8:30 de la mañana. Hoy es fin de mes, así que... Lindo, exactamente. Lindo. Estamos con Pamela León, ella es máster en comunicación política y analista política. Pamela, pensemos que usted está del otro lado, que está dirigiendo la campaña de tal vez el mejor opcionado de la oposición. ¿Qué es lo que primero usted le diría a su candidato? Primero, conformar una oposición, porque el tema... Pero en este país usted sabe que eso es antes fue posible, pero ahora en este momento la forma en la que se está moviendo ese ajedrecismo tan puntual de la Asamblea permite generar oposiciones y esa pluralidad. Porque donde quiera está ahorita es una locura. Exacto, enquistada, pero de ahí de todas maneras, ¿qué es lo que primero que yo haría? Abordar el tema de la estructuralidad, por ejemplo. ¿De qué forma se está pensando solucionar los problemas a largo plazo? Las extorsiones entiendo que han crecido en un 300% en Guayaquil. Esto según datos de Segurep en el municipio de Guayaquil. Y entendiendo eso, vamos al tema de, una cosa son las muertes violentas que requieren una cuestión un poco más securitista en ese abordaje, pero las extorsiones sí te hablan de una respuesta más estructural por parte del gobierno. El tema de la educación es una cuestión que desde el gobierno de Lenin, o incluso antes, incluso desde Correa, pese a las escuelas del milenio, y los elefantes blancos, como así lo bautizó Lenín Moreno,
sigue siendo un tema de infraestructura estructural. Yo lo que creo que es que el talón de Aquiles del gobierno como tal es la falta de estructura y el sostenimiento de los planes a largo plazo. Estamos presenciando mucha victoria temprana y esa victoria temprana tiene su caducidad. A eso yo apuntaría, a darnos cuenta que son victorias tempranas y que los efectos a corto y largo plazo no van a ser una constante. Pamela, mucho gusto tenerte acá, gracias por acompañarnos. Una pregunta, creo que es algo importante porque mucha gente no lo ve claro. En tu análisis, ¿qué porcentaje, qué incremento, qué decremento debería tener la Revolución Ciudadana luego de todo lo ocurrido con México y el desgaste que viene teniendo por motivos de corrupción para las próximas elecciones? Es muy complejo el tema, sobre todo porque en este momento la figura de la Revolución Ciudadana no se ha concentrado en fortalecer el sistema del partido como tal. Lo que vemos es una concentración particular en personajes principales de la revolución, es decir, Correa, Glass, en un momento puede llegar a sonar Luisa, pero la poca, el poco refundamiento del partido como tal, la poca intención de alguna forma respetar la democracia interna del partido, el recambio de líderes y de cuadros dentro del partido, no solamente le juega en contra de la coyuntura que es la que tú has hablado, le juega en contra también esas decisiones internas del sistema que también nos pueden estar carcomiendo. Cuidado, pasa lo que siempre nos pasa en este país. El coyunturalismo supera lo estructural. Y ahorita, por ejemplo, vemos como un caudillo es más importante que un partido. Son las 8:33, estamos en la mesa de Así Amaneció con la magíster Pamela León. Vamos a hablar sobre la comunicación del gobierno ante las elecciones, estamos hablando sobre este tema. Pamela, en torno a este tema, ¿crees que Ecuador realmente o el gobierno está haciendo lo correcto? Por ejemplo, la incursión a México, diferentes acciones que de alguna u otra forma generan controversia y traen ruido, ¿no? Generan noticia, a veces a favor, a veces en contra, pero ¿crees que realmente va por el buen camino? ¿O qué se debe hacer? Hacer lo correcto es una frase que puede estandarizarse mucho. Por ejemplo, si yo puedo analizar en hacer lo correcto en relación a cómo en comunicación política lo puedo estar manejando, te podré decir posiblemente sí. Okay. Por ejemplo, la forma en la que de alguna manera sostiene el capital de la consulta es positivo. Sin embargo, por ejemplo, sí hay que entender, y yo creo que es importante también darnos cuenta del pasado que de alguna manera configura la radiografía del ecuatoriano. El sí, ellos lo vendieron como una victoria y en efecto sí que puede llegar a hacerlo, pero cuidado, entendemos que esa victoria netamente responde a un capital político seguido netamente por el presidente. En ese voto hay miedo y en ese voto también hay un dato interesante que yo siempre destaco. El Barómetro de las Américas, en una medición actual, me parece de agosto del 2023, y también una que se corroboró este año, indica que, por ejemplo, históricamente el ecuatoriano ha apoyado la imagen de las Fuerzas Armadas. Y también, por ejemplo, en algún momento se conversó que la mitad, y si no más de la mitad, prefería o no le molestaría a un gobierno que pudiera no venir necesariamente desde lo democrático. También en este estudio se demostró que hay un 19% progresivamente en alza que habla de posibles dictaduras. Entonces, todo este tipo de mediciones previas sostienen una radiografía de cómo nos sentimos en relación a este tipo de posibles planteamientos. Y la consulta era absolutamente securitista, hablaba de las Fuerzas Armadas, entonces no necesariamente deberíamos estar hablando de una ganancia victoriosa 100% del gobierno central o que es por capital político. Hay un comportamiento anterior que no estamos observando y que es importante que tengamos en cuenta, pero lo capitalizó bien. Perfecto. Ha estado con nosotros Pamela León, ella es máster en comunicación política. Hay que vuelva. Tengo gente que me está diciendo que la felicita por la invitada. Bueno, muchas gracias. Yo encantada de estar en este espacio y me siento súper cómoda. Aparte con Nino Bravo inicio. ¡Qué maravilla! Qué bueno, qué bueno. Duros desafíos que tiene el gobierno por delante ha sido la opinión y el análisis de Pamela León en función de lo que debería irse construyendo desde el gobierno y también desde la oposición durante las próximas semanas y meses. Recuerde que este es un año electoral y por lo tanto muchas decisiones estarán enmarcadas en ese sentido. Gracias a Pamela León por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana y 36 minutos.